Reporte 100. Alfredo Manríquez Rangel, astrofísico y comunicador de la ciencia del estado de Sonora, está con nosotros esta mañana y con buenas noticias. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Un saludo, buen día. Así es, muy buenas noticias. El día de hoy les vengo a platicar acerca de la capa de ozono, que en un reporte del año pasado por parte de Naciones Unidas, de su Comisión de Medio Ambiente y NASA, nos avisaron que ya se está recuperando el agujero de ozono. Sí, la capa de ozono. Para poner en contexto a la audiencia, Alfredo Manríquez Rangel, ¿qué es la capa de ozono? Bueno, muy buena pregunta. La capa de ozono es un espacio en la atmósfera que se conoce como estratosfera. Es una capa que está a unos entre 10 y 50 kilómetros de altura, que tiene una sustancia que es llamada ozono. Consiste en 3 átomos de oxígeno unidos que nos protegen de radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es una radiación muy dañina que viene del espacio, particularmente del Sol, que rompe cadenas orgánicas. Esto quiere decir que cuando nos pega en la piel, tiene la capacidad de descomponer moléculas que componen a las células, al ADN, y puede ser muy peligrosa porque pues produce cáncer de piel, pues daños severos a las plantas, a las cosechas, entre otras cosas. Entonces, la capa de ozono es básicamente un espacio en la atmósfera, un lugar en la atmósfera que nos lo tenemos que cuidar si queremos seguir viviendo en la Tierra tranquilamente. Curiosamente, la capa de ozono se produce pues de forma natural, que sí. si hay oxígeno en la atmósfera, este oxígeno cuando interactúa con la radiación ultravioleta, que es de hecho la forma en la que nos protege de esta radiación nociva, el oxígeno se descompone, se descompone y se unen estos tres átomos para formar el ozono. Entonces es un proceso donde las plantas producen oxígeno, este oxígeno se descompone en la atmósfera alta, alrededor de 50 kilómetros de altura, y produce el ozono, que a su vez se sigue descomponiendo y se sigue recombinando para que la radiación ultravioleta no llegue a la Tierra. Y empezó una destrucción de la capa de ozono. ¿Perdón? Sí, perdón, te interrumpí. Y empezó la destrucción de la capa de ozono hace unos años. Sí, claro. Entonces, justamente era lo que iba a comentar, que en los 70s, de hecho, un científico mexicano, Mario Molina, que recibió el Premio Nobel de Química en 1995, justamente por este trabajo, pues advirtió acerca del efecto perjudicial, dañino, que tenían unas sustancias llamadas clorofluorocarbonos, que eran estos gases que se utilizaban en aerosoles, en los refrigeradores para enfriar, son gases que se usaban para enfriamiento, entre otras sustancias que degradaban el ozono. O sea, en vez de hacer que el mismo oxígeno se recombinara entre sí para formar ozono, estos gases interactuaban con el oxígeno, con el ozono, y lo degradaban a estas alturas. Hay un par ahí de situaciones que propiciaban que el agujero y esta degradación se diera principalmente en el polo sur, sobre la Antártica, debido a las bajas temperaturas. Esto promueve estas reacciones químicas que lo degradaban. Entonces, durante pues los 70s y la mitad de los 80s, en 1985, un instituto británico confirma esto que dijo Mario Molina, el Premio Nobel Mexicano de Química, y 2 años después, en 1987, se firma un protocolo muy importante por prácticamente todos los países del mundo, el Protocolo de Montreal, para prevenir la degradación de la capa de ozono. Entonces, no sé si recuerdes tú que durante los 80s, 90s, pues así como ahora se habla de cambio climático, que es como el gran problema que se tiene que enfrentar a nivel mundial, para protegernos como humanidad, en los 80s y 90s el problema de la capa de ozono era el gran problema climático que se tenía que atacar, y afortunadamente pues el año pasado, en particular en octubre del 2022, se observó una reducción significativa del agujero de la capa de ozono. Quiere decir que se está recuperando. Sí, ¿qué hicimos los seres humanos para que se recuperara la capa de ozono? Pues justamente en este protocolo de Montreal lo que se estableció fue que los países del mundo acordaron la reducción de los clorofluorocarbonos, estos compuestos que degradaban a la capa de ozono, y se cumplieron los acuerdos de este protocolo. Hay un par de cosas que todavía
se están considerando como políticas a futuro. Son de hecho 6 puntos que se tienen que tratar de casi 12 que se tienen en el acuerdo, que ya se están como trabajando. O sea, solo nos quedan reducir un par de otros gases por ahí, pero básicamente lo que se hizo fue reducir la cantidad de gases de enfriamiento que se liberaban a la atmósfera que podían degradar la capa de ozono. Sí. Y esto se logró pues en prácticamente todos los países del mundo, y pues ya estamos viendo los resultados de este acuerdo que se hizo casi pues 30 años en el pasado. Sí. ¿Ubicas el Aquanet? El Aquanet, sí, claro. En los 80s, 90s, bueno, sobre todo en los 80s había unos peinados. Sí, claro, o sea, los aerosoles estos que se utilizaban para esponjar el cabello, justamente sí. ese tipo de productos eran los que tenían estas cosas. De hecho, cuando Mario Molina comenta que los clorofluorocarbonos degradaban el ozono, mucha gente, en particular la industria que producía este tipo de productos, pues le dijo que no era cierto y no sé qué tantas cosas. O sea, se negó, digamos, el resultado científico hasta que otros espacios y otros investigadores pues lo apoyaron con sí. Este hecho. Entonces, pues la verdad es que lo único que se hizo no es que no hay que usar estos aerosoles, simplemente que se cambió, digamos, la fórmula. La cual se utilizaba para construirlos. Entonces simplemente ya no se incluyen estas sustancias y pues funcionó. Sí, en aquellos años sí se incluía esta sustancia y yo me acuerdo que decían en la escuela que cada vez que se utilizaba el spray, ya era el más famoso que había en los 80s, el Aquanet, estábamos dañando el ozono. Sí, y de hecho sí, los refrigeradores también, refrigeradores utilizan un gas muy similar para congelar. Entonces pues este gas se va degradando, va saliendo de los refrigeradores y pues se elevaba a la atmósfera. Entonces, sí, era lo que nos decían. Yo también me acuerdo que nos comentaban que no utilizáramos estos productos porque pues sí era muy peligroso, ¿no? Principalmente por la cuestión alimentaria. Sí. Porque el ozono puede atacar mucho a las plantas. Como no tienen sombra, como no se pueden proteger, como son las que dan sombra, y pues la radiación ultravioleta podía causar también pues degradación, cánceres, digamos, en las plantas, que pues a final de cuentas nos iban a afectar en nuestra capacidad de alimentar a toda la población mundial, que era, sí. Me imagino, aparte del cáncer, el gran problema que se venía a venir. Sí, también yo creo que pasó de moda peinarse así, y también eso contribuyó, ¿no? Pues mira, estaría muy interesante revisar si la moda fue algo que ayudó a que no se pusiera más peligrosa la situación. Estaría muy divertido revisar eso. Quizás si regresara a la moda podríamos revisar esa hipótesis. Sí. Esos copetes enormes que usaban las mujeres, ¿te acuerdas? Bueno, sí, tú eras bebé, yo creo, o no habías nacido, ¿no? No, sí me tocó. ¿Sí te tocó? Sí, ya estoy canosito por... Bueno, Alfredo Manríquez, ¿cómo te seguimos en redes? Claro, me pueden encontrar como @astroalfredo en Instagram, Twitter y Facebook, con muchísimo gusto ahí para seguir platicando de estos y otros temas. Gracias, Alfredo. Gracias, Juan Carlos. Hasta pronto. Reporte 100.